Mucho para contarles, soy Luis Novarecio, hasta las 22 lo vamos a acompañar en Dicho Esto. Hay temas, ya lo saben, está invitado Daniel Scioli, pero aparte vamos a hablar de la situación sanitaria en la República Argentina. Es el título que le pido a cada uno de mis compañeros. ¿Hay decisión de cerrar? ¿Hay decisión de restringir? ¿Hay decreto? Hoy hay 9.400 casos. Esto lo que hace es poner en alerta al gobierno por lo que puede suceder en las próximas semanas, sobre todo porque la cepa brasilera todavía no tiene circulación en la Argentina. Bien, ¿cuántos presos fueron liberados por el COVID? Título de Nacho Ortelli. Muy pocos casos confirmados de COVID en las cárceles, pero muchos presos liberados, Luis. ¿Se acuerdan cuando explotaba? Cuando había así como olas que nos acusaban de ser prácticamente del Ku Klux Klan, cuando decíamos no es prioridad el tema de las cárceles. Hoy te vamos a contar qué pasó efectivamente con el COVID y por dónde vamos a ir, Martín. Vamos a contar la denuncia contra el juez Hornos, que comenzó a tramitarse hoy formalmente en el Consejo de la Magistratura por lo que fueron sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. Urgente información. Esto es urgente y el tema de la inseguridad sigue presente. Esta es una persecución que se hace a un delincuente que comenzó en 3 de febrero y va a terminar con estas imágenes que ustedes están viendo en Liniers, buscando otra vez. Allí están viendo uno de los patrulleros que persigue al delincuente. Gabriel Prosperi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Lo que estás viendo es el auto que supuestamente fue robado por los delincuentes, como vos decías, en el partido de 3 de febrero. Aquí estamos en la intersección de Gallardo y Juan B. Justo, en donde ocurrió el final de este tiroteo, como en el lejano oeste. Estamos en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, pero pareciera como el lejano oeste, como si estuviéramos en una película. Fíjate cómo quedó este patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires. Fíjate el parabrisas con los impactos de bala, Luis, para que nos demos una idea de que esto fue una lluvia de balas, aquí nomás, subiendo la autopista, el acceso oeste, y fue un milagro también, porque de casualidad nada más no hay heridos ni fallecidos en esta balacera que se desató aquí. ¿Por qué se desató la balacera? Venían desde el oeste, justamente, de 3 de febrero hacia la ciudad de Buenos Aires. Ingresaron en contramano por la calle Gallardo, los delincuentes, como lo pueden mostrar las imágenes del video. Aquí terminaron haciendo un trompo y ya con los policías disparándoles. Fíjate en el pavimento, Luis, te voy a mostrar los casquillos, apenas 2 hay aquí, pero de Juan B. Justo para allá, sobre la calle Gallardo, hay un jardín, está plantado de cantidad de casquillos. Los vecinos que escucharon aterrorizados lo que ocurría, hablan de 15, 20 balazos como mínimo en el trayecto de 100 metros nada más. Mira, allí nuestro director está haciendo zoom a la zona. Es totalmente poblada, cantidad de vehículos que circulan. Imagínate 20 disparos a esa hora. Ahí estamos reiterando las imágenes para que tomemos nota de lo que fue. Ahí se ve perfectamente la persecución, el patrullero que colisiona y comienza con los policías que se bajan a buscar a los delincuentes. ¿Venían de 3 de febrero de haber robado este vehículo, Gabriel? Exactamente, eso es lo que se sabe prima facie. Este Volkswagen Surán gris que está aquí, también con impactos de balas. Fíjate cómo ha quedado después del choque, el tren delantero prácticamente destrozado. Y también los efectos colaterales de esto, ¿no? El auto negro que está sobre la vereda, detrás de este Volkswagen, estaba estacionado aquí desde un vecino. Terminó chocado contra la reja, también con el tren delantero destrozado. Fíjate el dolor de cabeza pobre para ese esta gente, vecino. que por supuesto no es chapa, ¿no? Pero igual. Sí, igual, pero imagínate ese vecino que le debe costar un montón pagar patente, seguro, que nada, dejó estacionado el auto ahí y baja y se encuentra con el auto totalmente destrozado. Es impresionante el impacto que se ve en la imagen de la derecha. Ahí vemos el patrullero como colea. ¿Se los pudo detener a los delincuentes, Gabriel? Dos detenidos y un prófugo. Mira, te vamos a mostrar, vamos a hacer un paneo hacia la izquierda y te vamos a mostrar a uno de los detenidos que está en un móvil policial de la policía de la ciudad. Allí está subiendo, justamente está encapuchado, está con el rostro tapado detrás del policía, ahí de blanco, ustedes lo pueden ver. Ese es uno de los detenidos que iba a bordo de la Surán y que se tiroteó con la policía. Hay un muchacho de rojo que es uno de los testigos que se utilizan en cada uno de estos operativos. También como hay gente de la bandolera Fiscalía puesta, interviniente ¿no? aquí. Digamos, el delincuente obviamente es el que está dentro
de la camioneta de la policía, que está encapuchado con esa capucha blanca. El testigo es ese chico que está un poco más a la derecha y que lo vemos con pantalones cortos y que, bueno, ha sido tomado para certificar lo que ha sucedido. Y el otro delincuente que fue detenido, Gabriel. El otro delincuente está en otro móvil policial que está aquí, a nuestra derecha. Ahora vamos a hacer el paneo, no se lo ve ahora, es porque está en un lugar de sombras. Hay 2 detenidos y, reitero, un prófugo que por ahora logró escapar. Pero la imagen es esta, la de este patrullero. Fíjate los balazos que tiene. Por lo menos 2 se identifican en el parabrisas. Y tal vez podamos identificar otro más que tiene en la palabra policía, que está al revés, sobre la primera de las IES. Ahí me parece que hay otro balazo. Así que por eso te decía, Luis, que esto fue una balacera del lejano oeste, de película, pero un milagro también, porque no hubo muertos de casualidad. Estoy seguro que en un rato estamos hablando de los antecedentes y quiero, mientras vemos estas imágenes, contarles un dato con Martín Angulo que no se conoce de otro hecho de antecedentes respecto de la liberación de de Rosario, lo estamos trabajando en vivo, llega la información en vivo, de la liberación de un delincuente que tenía consejo de no ser liberado. Contame de qué se trata. Estamos hablando de Ochoa, el delincuente que mató a la psicóloga en Ramos Mejía. A María Rosa. Sí, a María Rosa, la psicóloga en Ramos Mejía. Bueno, tenemos en exclusivo el informe del Servicio Penitenciario Bonaerense, algo que se repite cada vez que encontramos a un delincuente que le dieron libertad condicional. ¿Qué dice este informe del Servicio Penitenciario Bonaerense? Bueno, recomienda que no se lo libere. El Servicio Penitenciario Bonaerense, que siempre es el que conoce al detenido, el que está a diario con el detenido, y lo que dice es que ve inconveniente la prisión domiciliaria y régimen abierto de Ochoa. Sí. ¿Y qué más dice? Esto que están viendo, perdón Rosario, es un documento exclusivo que aporta Rosario Ayerdi, que tiene la característica propia de una mala impresión, pero es el documento oficial que dice concretamente, de acuerdo al artículo 19 de la ley 12.558, por todo lo expresado más arriba, este departamento criminológico estima la inconveniencia de incluir a Ochoa, Cardazzi, Alejandro Miguel en el régimen de prisión domiciliaria. Esto significa, el servicio penitenciario dijo, no lo suelten. No solamente eso, sino que sigue diciendo que se sugiere que continúe con asistencia psicológica que recibe dentro del penal, que continúe con la rutina laboral que desempeña y con las actividades académicas en la cárcel. Este es el informe del Servicio Penitenciario Bonaerense que pide la justicia cuando tiene que resolver sobre su liberación. Asumo que lo que vamos a ver en 5 minutos más, corregime Martín, en este dato donde está cubriendo Gabriel Prosperi en este momento, que estos 2 delincuentes, ese que ves ahí, de blanco, más el otro que está en el otro patrullero, tiene antecedentes como tenía Ochoa, que ahí lo veían ustedes intentándole arrebatar la cartera a María Rosa y matándola. Tiene antecedentes, es zaraza eso. Seguramente. Sí, seguramente. Lo que dice que haga tratamiento psicológico. Es que a mí me parece que dentro de todo este debate, Luis, falta una parte que es fundamental, y es ¿qué pasa con los presos adentro de las cárceles? ¿Tienen realmente una resociabilización? ¿Van realmente al psicólogo? Yo creo que no. Eso prácticamente no existe. Entonces es difícil esperar que cuando salgan con esa resociabilización que no tuvieron. Si una persona estuvo, como en el caso de Ochoa, 20 veces detenido y cada vez fue liberado, es muy difícil pensar que no vuelva a cometer un delito. Porque, si una persona comete un delito porque no tiene para darle de comer a sus hijos o porque tiene una situación de adicción a las drogas y roba para poder sobrevivir para atender a su familia. Si sale de la cárcel y está en la misma situación, va a volver a robar. En todo el debate, que es cierto que hay muchos jueces que no cumplen la ley o que toman medidas apresuradas, es cierto que la policía tiene todas las deficiencias, falta el debate de lo que pasa dentro de las cárceles. Que ahí es donde la persona, en teoría, debería resociabilizarse. Porque si no termina siendo... Me voy a sentar con Daniel Scioli, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quiero hablar sobre lo que pasa en Brasil. Pero digo, yo me imagino que lo padeció como titular del Ejecutivo. Esta historia de que vos conseguís que la policía detenga, lo ponga a disposición del juez y el juez te lo libera. Me imagino que padeciste de estas situaciones. Y sí, obviamente, es un desaliento en primer lugar, para la sociedad y luego para la propia policía, cuando después hace un trabajo muchas veces de relevamiento, de abordaje, de investigación, llegan a dar
con los responsables, con los delincuentes, lo ponen tras la reja y después... Y te lo Bueno, vuelven es necesario ir actualizando la legislación vigente de acuerdo también a las características de los nuevos delitos. La droga y la tenencia de armas potencia la agresividad de los delincuentes. Ya me quiero sentar con Daniel para hablar un poco de lo que pasa en Brasil. Hoy me sorprendí mucho. Primero que me llegó el mail ofreciéndome viajar a Río de Janeiro en este momento. Digo, hay agencias que están haciendo esto. Y segundo, de la gente que se está yendo. Sí, Nacho. Sí, respecto al tema carcelario, hay algunos datos, Luis, que hablan por sí solo y que plantean una encerrona que tiene que definir básicamente la política. Los jueces tienen que hacer su parte, todo dentro de la ley. La política debería acotar las leyes para que estos jueces no puedan hacer lo que planteaba Rosario, que el servicio penitenciario le dice una cosa y terminan definiendo otra cosa. Ahora, hay un punto para tener en cuenta que es la población carcelaria, la superpoblación carcelaria. En provincia de Buenos Aires hay capacidad para alojar 25.000 detenidos en buenas condiciones. ¿Sabes cuántos había a diciembre de 2019? No. Porque no se hizo un censo en estos casi 2 años. 51.918, el doble. Un preso entra y sale peor. ¿Por qué? Porque obviamente no hay espacio para todo esto que vos decías, psicólogos, médicos, educación, con lo cual salen peor. ¿Sabes cuántos, Luis? Trajimos un informe a partir de todo este tema de Ochoa. ¿Por qué liberaron a Ochoa? Lo liberan supuestamente por COVID. ¿Sabes cuántos casos de COVID hubo en el ámbito federal, Luis? No. 578 casos. 578 casos de COVID en las cárceles. Hay 2.000 detenidos menos. 2.000 detenidos menos. Marzo del año pasado había 13.678 detenidos. Hoy hay 11.658 detenidos. Y hubo apenas 578... Este es el dato de los que decían que iba a ser una hecatombe. Los Pietragala de la vida. Sí. O sea, Horacio Pietragala que patrocinó como amicus curiae un amparo colectivo para liberar a los presos porque iba a estallar de COVID. 578. No solo no estalló, después hay otro dato que tiene que ver con los penitenciarios. Hay más penitenciarios que se infectaron de COVID que detenidos que se infectaron de COVID. Ahora, vos decís, bueno, el ámbito federal es una isla... La superpoblación en provincia es diferente. En provincia de Buenos Aires, en unidades penitenciarias, donde hay esta superpoblación que yo te planteé, y en comisarías hubo, sumando los dos, hay muchos detenidos en comisarías, sumando los dos, Luis, hay 954 casos desde marzo del año pasado a marzo de 2021. 954 casos. Por 1.600, porque la gran mayoría de los detenidos está en ámbito federal y en provincia de Buenos Aires, por 1.600 casos se liberaron tantísimos detenidos. Claro, están hoy robando y están hoy matando. De todos modos, se liberaron, cuando vemos las estadísticas, en 2020 se liberaron 2.000, 2019 se liberaron 1.800. O sea, no circunscribamos el problema de las liberaciones, las prisiones domiciliarias, las libertades condicionales a la pandemia, porque bueno, pero todos hay 2.000 los detenidos años menos, se liberan. ¿no? Hay 2.000 detenidos. Y en 2019 fueron 1.700. ¿Pero dónde están esos 2.000 detenidos? Diciembre de 2019 pero había no es un 13.000. problema de la pandemia solamente. ¿Pero qué? ¿No hay nuevos detenidos? Bueno, la gente no pero roba, no deja mata. de ser grave. Sí. O sea, que la Por eso libertad anticipada pero no lo se conceda a la pandemia. tan libremente. O sea, Claro. valga el juego de palabras. Quiero decir, hoy en la Argentina no hay ninguna pena que se cumpla completa. No. Este es el Por eso, principio. no es solo por pandemia. Claro, obvio que no. No hay ningún delito, me corregís, Martín. No hay ningún delito en la República Argentina, el más aberrante que se te ocurra. Violar a un niño seguido de muerte, todo esto que suponga la prisión perpetua. Hay que fijar de una pena, una cantidad de años, y si te da, por tu edad, podés recuperar en algún momento la libertad. Y encima, cuando te aplican una pena, te la morigeran, te dan salida domiciliaria. ¿Estoy diciendo mal? No, a ver, pero igual de todas formas, todo eso son cuestiones que están en las leyes, que hicieron los legisladores, que están legisladas. Total. Los jueces pueden cumplirlas, mejor o peor. Hay algunos más responsables, otros menos responsables, pero no dejan de tomar lo que están en las leyes que hicieron los diputados y los senadores. Bueno, hago un paréntesis del tema de la inseguridad y me pongo a hablar con Daniel Scioli, que formalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias por estar aquí. Prometí que iba a estar acá cuando esté en Buenos Aires y acá estamos. Porque acá. La verdad que los Zoom, las videollamadas, todos, es una herramienta, pero no hay nada mejor que mirarse a los ojos. No existe. ¿cierto? Es increíble.
Definime la situación del Brasil con el tema del COVID, que vivís allí en Brasilia y que te toca representar a Argentina. Y de alarma, de pánico. Situaciones estremecedoras que se están dando en los hospitales, desbordados en la mayoría de los estados. Se habla del colapso sanitario, de todo lo que significa la saturación de las unidades de terapia intensiva, de la gente que está esperando, hasta en el propio Distrito Federal, que es los lugares con mayor poder adquisitivo, está ocurriendo eso por estas horas. Ayer San Pablo, 1000 y pico de muertos. Hoy asumió el nuevo ministro de Salud, están acelerando la vacunación, pero hasta que se empalma la inmunización de la vacuna con la reproducción de estos casos, que algunos especialistas hacen referencia a esta cepa de Manaus, que tiene efecto más multiplicador de contagio, y yo creo la mayor cantidad de víctimas. Hoy récord absoluto, Luis, 3.250 muertos. Estaba buscando exactamente 90.000 casos, 3.250 muertos. Y yo creo que el aumento de las víctimas tiene que ver también con lo que está pasando en el sistema de salud. Hablar de un argentino que... Bueno, están llamando a dentistas, están llamando... Sí, ya enseguida voy a ir con Alberto. Te estoy hablando un segundito, quiero cerrar un concepto con el embajador y después seguimos hablando. Está el presidente de la Nación en AISA, quiero ponerlo enseguida. Pero digo, hablarle al argentino que hoy quiere viajar a Brasil, por placer. Y, a ver, extremar los recaudos. Si antes había que ser cuidadoso, ahora muchísimo más. Por el otro motivo también, pues te torces un pie, tenés un accidente doméstico y las guardias no te atienden. Las guardias se han convertido en unidades de COVID. El nuevo ministro acaba de llamar a personal que no es directamente especializado, es médico en otras áreas como odontólogo, para que se sumen al sistema de salud, pues no alcanzan ni los recursos humanos ni la infraestructura hospitalaria. Que cuando uno ve a la distancia la decisión que se tomó acá por parte del presidente Alberto Fernández de haber preparado el sistema de salud, fue una decisión acertada a la luz de lo que estamos viendo en otros lugares, ¿no? Bueno, aguántame 3 segundos, porque está el presidente en AISA, así, por favor. De vida para cada uno de los que habitaban en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Recuerdo perfectamente porque subí después de tomar la decisión de aquel decreto a dar una conferencia de prensa y allí leía, para mi asombro, los porcentajes de cloacas que había en cada ciudad y en cada distrito del Gran Buenos Aires, y uno se daba cuenta lo poco que se había desarrollado la inversión en el tratamiento de aguas servidas. Tomamos aquella decisión, vinieron las obras de Néstor y de Cristina, que acá se han mencionado. Después vinieron los 4 años de postergación, de los que habló Malena. Recibimos a AISA con 10.000 millones de presupuesto. 10.000 millones de presupuesto era exactamente lo que debemos pagar este año de intereses de deuda. Ahora, Malena, perdón, estamos hablando de dólares, yo y vos de pesos. Pero lo que quiero demostrar es cuánto dinero se destinaba en la lógica del gobierno anterior en comprometer a la Argentina en una deuda virtualmente impagable, mientras se postergaban a los argentinos y a las argentinas que dejaban de recibir agua y dejaban de tener plantas de tratamiento. Bueno, ahí está Alberto Fernández hablando de los 15 años de AISA, que después haremos una mención a esta cuestión. Pues ya, el problema no solo es que te pesques el COVID, porque está circulando la cepa de Manaus altísimamente contagiosa. Así es. Es que te pasa nada, una indigestión, y formalmente está colapsado el sistema de salud. Y está muy desprotegido, absolutamente desprotegido. Esta es la realidad. Fíjate que el gobernador de Río acaba de decretar 10 días de cierre total. En la mayoría de los estados hay toque de queda. Ya no son zonas rojas, zona negra. Es decir, la policía militar controla a partir de las 8 de la noche, la gente no circule. Yo estuve en el estado de Minas Gerais, estuve en Porto Alegre, y vos ves, bueno, la preocupación profunda, más allá de visitar las fábricas, los acuerdos comerciales que estoy haciendo, en el trato cotidiano con la gente. Aclaremos por las dudas que razonablemente, estando en una zona endémica, estás vacunado, quiero decir, por las dudas, ¿no? O sea, no vaya a ser cosa, digo, estás paseando por ahí
Sí, pero igual los riesgos están, Luis, están comprobados científicamente, ¿no? Que aún así hay un porcentaje de riesgo que corre. Yo tomo todos los recaudos, está con barbijo, distanciamiento, pero realmente es una preocupación muy grande y bueno, se están tomando medidas acá, la reducción de los vuelos para dejar cubierto imprescindiblemente a las personas que tengan que regresar o algún viaje. ¿Impedirse totalmente el viaje a Brasil? Eso lo toma el Ejecutivo. Te pregunto como un hombre que está allá. Vos mismo lo dijiste, lo toma el Ejecutivo. Pero vos, digamos, si te pidieran una opinión, ¿qué dirías? Extremar los recaudos. A ver, un cierre total es una medida extrema que exige el mayor estudio de la situación. Por eso hay al máximo nivel de gobierno, está la ministra de Salud, el jefe de gabinete, obviamente con la supervisión del presidente, que van haciendo una evaluación de lo que está ocurriendo y tratando de ir acotando los riesgos o que acá nos genere un problema, como estamos viendo estos días, a un cambio de tendencia en mayor cantidad de casos en los últimos días, Luis. Vinculado con la cepa de Manaus, ¿vas a ser candidato a presidente? No, para ver si entramos de alguna manera. Se confunde y dice que sí. ¿Qué hago? ¿Dejo de laburar? Mira, un amigo me escribió, porque viste, decían, si laburaba una cosa al otro. ¿Qué hago? ¿Dejo de trabajar? Es mi forma de ser. Yo te diría que tenía abstinencia al trabajo. Y Brasil es tan grande la agenda, tan apasionante, el desafío de haber sido el punto de partida de los peores momentos en décadas de la relación de Brasil y Argentina. Y Alberto me dijo, Daniel, confío en vos que vas a poder encauzar esto. Y los avances que puedo mostrar, concreto. Hace 15 días hubo algo histórico, después de años y años no hay más barreras sanitarias entre Brasil y Argentina con todo el complejo del agro. Hemos levantado una medida que había judicial, hablé con todas las instancias del gobierno, de la justicia, algunos escépticos me decían, Daniel, no vas a poder lograr, el lobby de la pesca en Brasil es tremendo. Y lo logré, destrabaron la exportación de langostino. Ayer hablaba con un importante empresario de Mar del Plata, 850 puestos de trabajo tiene su planta, están reactivando ahora la industria naval. Recién vengo a estar con Piñanelli, secretario general de ESMATA, directamente, obviamente, supervisando el tema automotriz. Este año vamos a fabricar en Argentina 440.000 autos, 80% se exporta, la mayoría para Brasil. Estuve personalmente en la planta de General Motors. Reiniciaste el diálogo con Bolsonaro, que digo, no es un personaje sencillo, lo sea eso. Pero digo, de verdad, ¿no tenés ganas de volver a correr la carrera a ser candidato a presidente? No, a ver, hoy mi carrera es esta, y no es poco, porque el país que necesita divisa y puestos de trabajo, y reactivar las economías regionales. Y yo contribuyo de llevar adelante una embajada ejecutiva, comercial, y haber logrado que Brasil vuelva a ser el socio comercial número 1. El intercambio comercial está por arriba de los niveles anteriores a la pandemia, Luis. Y esto no es casualidad. Nuestro equipo, con los cónsules, con el apoyo de la Cancillería, salimos a vender. A mí me vas a ver en los supermercados hablando con los gerentes de compra, todo eso. No espero que nos vengan a comprar. Y a Bolsonaro le dije el primer día, fue una charla tensa. Dije, me abrió la puerta, me dice, señor, vuelva a ser para Argentina, o ocurría lo que yo quería que pase, que pueda tener un diálogo directo con sus ministros, con él, generar certidumbre, abordamos el tema del trigo, garantizar que iban a comprar todo el trigo que se cosecha aquí en Argentina, pude avanzar con cada uno de los ministerios, tenemos el gran proyecto de energía con el tema de Vaca Muerta, hubo una reunión no solamente de los ministros de Agricultura, el ministro Agustín Rossi estuvo en el Estado, allí en Minas Gerais, en Belo Horizonte, estamos avanzando en un acuerdo de industria militar. Te podría contar un montón de cosas. Yo sé que a vos te interesa otras cosas. No, pero digo, es genial porque es una técnica. Vos sabés que se estudia esto. ¿Hay alguna novedad? Yo creo que muchos políticos lo quieren estudiar, a él le sale natural ya. Pero digo, vas a ser candidato a presidente y me dice la industria militar aérea. Falta con fe, con optimismo, con esperanza. No, te dije que me estoy ocupando de lo que estoy haciendo. Y a un amigo que me consultó, che, va a ser candidato. No, digo, entonces dejo laburar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Trabajar menos para no hacer especulación? No, te quiero preguntar por un amigo. Sí. No sé si es o fue tu amigo. Fue seguro. ¿Sigue siendo Mauricio Macri amigo tuyo? Bueno, nos conocemos hace muchos años. Sí, pero digo, obviamente la política generó una profunda distancia, ¿no? Especialmente. ¿Nunca más hablaste con él después de...? No hablé. ¿Y qué ves hoy cuando lo ves a Macri?
Veo el fracaso, una expectativa que bajo la palabra cambio generó en la sociedad una enorme frustración. Es eso. Y veo, bueno, la tarea titánica que hay por delante, lo que está haciendo Guzmán ahora en Estados Unidos, tratar de responsablemente ordenar un hiperendeudamiento que condiciona a Argentina y como escuchamos recién al presidente, o pagamos la deuda, esta que contrajo irresponsablemente con el fondo, o Argentina tomaba aire para reactivar su aparato productivo y poder generar recursos genuinos, como lo que humildemente estoy generando yo, porque si en 2 meses tuve superávit comercial, tuvo Argentina con Brasil, esos son dólares que ingresan a nuestro país. ¿Qué te Entonces, pasa? eso Sí. es lo que veo. ¿Qué te pasa cuando te dicen Scioli perdió la elección, entre otras cosas, por la obcecación de Cristina? Le puso a Zanini, le puso el candidato a gobernador de la provincia. Perdí la elección, fue mi responsabilidad. Yo era el candidato y asumo la responsabilidad del ¿Perdiste tema. vos o perdió Cristina? Perdí yo. ¿Y Cristina no tuvo nada que ver? Ella era la presidenta en su momento y yo llevé adelante mi campaña. La sociedad creyó, confió en la palabra cambio, que no iban a aumentar la tarifa, que el fondo no iba a volver y que la gente que iba a sacar el impuesto a la ganancia y que la policía de la provincia iba a ganar más que la policía metropolitana, que con una larga lista de provincias incumplidas. Pero eso ya pasó y realmente hoy estamos en una etapa de reconstrucción de la Argentina, recuperación del país. ¿Gobierna Alberto o gobierna Cristina? Gobierna Alberto, que es la cabeza de no solamente el Ejecutivo, sino de un frente electoral que Cristina facilitó para que, haciéndose eco de lo que era un clamor popular, no aguantamos más la política de ajuste antes. Queremos realmente que la Argentina se oriente hacia otro lugar. Es Se ponga el interesante, ¿no? eje. Le concedo... Ahora él tiene la responsabilidad de contener y conducir a los distintos sectores de una coalición. Le concedo a Canosa esto, ¿no? Que es tu capacidad de juntar pedazos sueltos de la política. Y no me gusta destruir, me gusta construir. Pero es cierto. ¿Cómo hacías para juntar la cámpora con vos, que me parece piensan bien distinto? Pues yo respeto el pensamiento, respeto la militancia y buscaba en ese momento, gobernando un país dentro del país, que es la provincia de Buenos Aires, hablar con todos los sectores productivos, con todos los sectores políticos. Ese fue el transitado de gobierno, por eso fui gobernador reelecto con más votos en la historia de la provincia. ¿Máximo puede ser presidente? Ya, veremos la dinámica. Hoy es el presidente del bloque, está a punto de asumir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y desde allí se verá viendo la dinámica. Creo que cualquier conjetura que haya sobre otros dirigentes, sobre sus perspectivas electorales, creo que es una manera, te diría, en este momento faltar el respeto a la gente y al propio presidente de la Nación, que se está poniendo una Argentina al hombro, que recibió con este endeudamiento, con la pandemia, con un sistema de salud desarticulado que tuvo que reconstruir. Definímelo, al menos definímelo político. Vos tenés la suerte de hablar con Máximo. Sí, obvio. Ahora no tanto, pues no estamos más en la Cámara de Diputados. Obvio. Pero yo no lo conozco en mi vida, he cruzado una sola palabra. ¿Qué es Máximo Kirchner? Es muy trabajador, escucha, tiene una gran apertura mental y estudia los problemas. ¿Cómo te cae cuando ves el 1 de marzo el presidente, los jueces cómplices, el fondo traidor, la oposición, cosas, digamos, un clima bien lejano al tuyo? Digamos, yo veo un tipo, insisto, componedor. Me parece que volvimos la grieta. Subámoslo a Macri al escenario para que es el infierno, como hicieron con Cristina. ¿Cómo te sentís? ¿Y qué hacemos? ¿Tapamos los ojos y decimos acá no pasó nada? Mirá lo que está pasando en Brasil, Luis. Hoy, un fallo, de ahora a la tarde, la Corte Suprema de Justicia de Brasil dijo que Moro actuó con una intencionalidad política y no con objetividad judicial. Se cayó, esa causa vuelve a cero. ¿Qué es eso? Pero no me lleva... ¿Para qué hacemos? No, yo estoy dando un ejemplo. Argentina. Entonces, Alberto, ¿qué dice? Se hace eco, bueno, de generar un reordenamiento de la justicia y todo lo que está saliendo a la luz, los cruces de llamadas telefónicas, la mesa judicial, todo lo que se está haciendo. Daniel, ¿qué hacemos? ¿Lo tapamos eso? Los bolsos que fueron revoleados, Bien, la obra pero... pública cartelizada, la rosadita. Cada cosa en su lugar. El que tiene... A ver, el que hizo las cosas bien no tiene por qué preocuparse, ya sea en la justicia, en el Ejecutivo o donde sea. Pero cuando realmente han sido tan obvias determinadas cuestiones, bueno, él tiene su agenda de gobierno, tiene un mandato popular. Lo que está haciendo ahora fue lo que dijo en campaña, cuando dijo que iba a encarar una reforma judicial. Y lo del fondo, lo del endeudamiento, hasta la propia gente del fondo está cuestionando ese préstamo que se dio a la Argentina en ese momento
fue claramente con una intencionalidad política, pero nada alcanzó y el país se sumergió en una situación muy compleja que yo te puedo garantizar, porque lo veo, hablo con los industriales, hay señales muy claras de recuperación de la industria y del aparato productivo. Pero vos sos un tipo que habla en serio. Sí. Y sabés que hay preocupación porque te pisan las tarifas, te ponen impuesto a la riqueza. ¿Y qué hacemos? Después de haber aumentado 3.000 y pico la tarifa, ¿qué haces? Pero 3.000 ¿Seguís y pico aumentando las tarifas en dólares ¿de cuándo? cuando la gente está ganando en pesos? Una cosa es 3.000... Yo te contesto cada cosa. Dale. Las tarifas. Macri dijo que no iba a aumentar las tarifas. Sí. Nos comimos 3.000 y pico % de aumento. En luz y gas y todo eso. En algunos casos, imposible sostener, una vergüenza el zarpazo que se le dio a la clase media y la buena... Ahora, Estamos de algunas acuerdo. otras ¿Qué había dicho yo? Que pisadas. gradualmente, yo lo había dicho en la campaña presidencial, que gradualmente había que ir readecuando y segmentando el tema del impacto de los aumentos de las tarifas. Y pienso, no lo sé, pero creo haber escuchado que se está trabajando en un criterio de esa característica. ¿Pero no sentís que los industriales están asustados? Digamos, ¿no sentís que hay industriales asustados? No es casual. Industriales porque al industrial no quiere que le aumente la tarifa. Los empresarios que le ponés el impuesto a la riqueza, le pisás los precios, le pedís que les dé los costos, digamos, vuelve un clima del control de meterse adentro de la empresa. Está pidiendo un esfuerzo, es verdad, para tener una Argentina sustentable, con tarifas que sean sustentables, para la sociedad, para las empresas que puedan hacer inversiones, ni un extremo ni el otro. Ahora, vos me preguntás a la industria, escúchame, yo estuve con la fábrica de calzado más grande de Brasil y de la más grande del mundo, Beira Río, 140 millones de pares de zapatillas de calzado por año. Van a invertir por primera vez en Argentina, el único país que han elegido para invertir. Te puedo hablar de la fábrica de calzado de Asa Argentina, de la marca Nike. Estuve yo en la fábrica en Nuevo Hamburgo. Del 60% que importaban, lo reducen ahora al 25%, más industria nacional. Ahora, ¿que hay los problemas que hay? Sí, obviamente, porque aparte de la situación estructural condicionada que se recibió el país, la pandemia, donde se fijaron prioridades, que evidentemente fue readecuar el sistema de salud, contener socialmente a nuestro país desde el IFE, de la asistencia a las empresas, para ahora entrar a una etapa, esperemos, de estabilización, de recuperación, de crecimiento y de gran desarrollo argentino. Yo tengo fe y confianza por eso, ¿no? Señores en la mesa, ¿quieren preguntar algo al embajador Scioli? Usted sabe de hacer equilibrio, hablaba de Bolsonaro, ahora también hoy se conoció otro fallo a favor de Lula, que la justicia, la Corte Suprema, dijo que Moro fue parcial cuando lo condenó. ¿Cómo le cae esto al gobierno y si cree que está más cerca todavía de que Lula sea candidato? A ver, después, este fallo generó un cimbronazo político en Brasil. Porque mi análisis es que Moro también se perfilaba a ser candidato a presidente y podía ser un candidato a presidente competitivo porque llegaba a esos sectores medios, en fin. Ahora, con este fallo veo que el ataque que tenía Lula fundamentalmente a través de esta causa, de cara a la sociedad, hay una recuperación del crédito de él, hay una revitalización que uno lo percibe en su fuerza política. Hay un mensaje que él ha dado durante 1 hora y media profundamente conciliador. Yo creo que tiene cosas hasta de Mandela cuando salió de la cárcel, que evidentemente generó ahora un escenario de polarización. La propia dinámica de los medios, uno puede ver en la principal etapa de los diarios, Folia, Globo, la centralidad la tiene la pandemia y después el análisis político, los movimientos de Lula y obviamente la agenda del presidente Bolsonaro. ¿Yo qué tengo que hacer? Mi responsabilidad es trabajar junto a las autoridades actuales electas de Brasil y eso es lo que hago el primer día. Me preguntás, Rosario, de la reaparición de Lula, ha tenido mucho vigor, mucho impacto y buen tratamiento por parte de los medios y por parte de la expectativa que genera en la sociedad un hombre con experiencia de él. Veremos, la elección son el año que viene, pero ya se percibe, digamos, pujas políticas, inclusive el propio gobernador de San Pablo, que había anunciado su precandidatura presidencial, ya dijo que va por la reelección, es decir, hay un reacomodamiento. Última tuya, Nacho. Sí, hablando de Corte Suprema, te traigo a la Argentina, te quiero consultar
¿qué opinión tenés respecto a estas denuncias que hizo tanto el presidente como la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto al rol de la Corte avalando ciertos fallos que tienen que ver con el lawfare y demás? ¿Crees que la Corte actuó bien o actuó mal, la Corte argentina? Mirá, en Brasil, ¿qué pasó? Ante estas dudas, el tiempo, ya que hablamos con Canosa, fue un gran ordenador, se fueron esclareciendo y saliendo a la luz muchas cosas. Pero No se puede generalizar. Yo creo que, bueno, hay situaciones que están apareciendo, cosas que se van conociendo y que evidentemente acá hubo una judicialización de la política muy virulenta, muy clara, para neutralizar opositores, para desacreditar, y no se puso la atención en lo que hay que poner la atención cuando uno gobierna, que es, bueno, cómo se mejora la situación. ¿Pero la Corte tuvo algo que ver en eso? Yo no puedo evaluar un tema de la Corte y menos comentar dicho del presidente de la Nación o de la vicepresidenta. Me pides una opinión, Nacho, te la doy. Es obvio que acá hubo distintas acciones que están saliendo a la luz, causa como la del dólar futuro, y te puedo hablar de otras decisiones también. Veo eso, y que es importante que esto se esclarezca. Mientras tanto, bueno, tenemos un país que hay que ponerlo de pie y están todas las condiciones de edad. Yo soy muy optimista. ¿Estás leyendo algo, Daniel? ¿Si estoy qué? Leyendo. No, leo mucha actualidad. ¿Estás leyendo el libro de Macri? No. ¿Te lo mandó? No me lo mandó. No te da curiosidad. No, mira, lo leyó un colaborador mío. Le digo, y que la verdad que es objetivo. Dijo, ¿qué te quedó? Nada, la verdad que no. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos, Luis. Saludo a todo tu gran equipo y un gusto. Igualmente, Lo que te prometí, acá estuve. Acá estamos, enhorabuena. Gracias. Pequeña pausa y volvemos. Hay mucha información en esta noche en Dicho Esto. La primera es económica. Está tuiteando el ministro Martín Guzmán respecto de la reunión que tuvo hoy a la hora 13 en Washington con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Allí es nada, una expresión de buena reunión. Pero gracias a Carlos Burgueño, nuestro compañero de la radio, nos está informando que el anuncio se haría entre el 9 y el 11 de abril, concediéndose los derechos especiales de giro. Ustedes saben que todo país, por pertenecer al Fondo Monetario Internacional, tiene un anticipo de dinero que puede solicitar. El fondo está obligado a darlo, que sería entre 3.000 y 4.000 millones de dólares que llegarían este año para Argentina y le daría un respiro al ministro Guzmán para llegar a fin de año cerrando las cuentas. Pero la información indica que la Argentina obtendría del Fondo Monetario Internacional entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Incluso ahí me están explicando desde el gobierno que pueden ser hasta 4.200 millones de dólares en lugar de los 3.300 esperados, lo que significa que podría alcanzar para cubrir la cuota de este año y estirar aún más la negociación. Esta negociación que se está dando, que se pensó en un momento a 10 años y demás, bueno, dicen que es una muy buena noticia esta para el gobierno. Bien, bueno, esto es información económica. Lo otro es hablar del COVID y hablar de vacunas. ¿Qué sabemos, Nacho? Bueno, Luis, hay un informe que el gobierno se encargó de circular ¿para qué? Para plantear justamente que la escasez de vacunas, la escasez de la llegada de las dosis, no es solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo. Hay datos realmente interesantes, Luis, si querés los podemos reposar, claro, que tienen que ver no solamente con la región, con la zona americana, si se quiere, Perú, Chile y demás, sino en general. Pero vamos a ver los datos de Argentina, Luis. Argentina compró 65 millones y recibió 4,8 millones. Vos decís, ¿es un número bajo? Sí, es bajísimo, poco menos del 10% entre lo que compró. Estos son los contratos que ya están firmados, los que pagaste y lo que llegó. Llegaron casi 5 millones de vacunas. Bueno, pero ¿qué pasa en el mundo, Luis? Por ejemplo, Brasil. Mirá este cuadro que te traje. Brasil compró 561 millones de vacunas. Mirá cuántas recibió. Solo 20 millones. Fíjate Chile. Chile vacunó un montón de gente, es cierto. Compró 36, recibió casi 11, 10,71. Uruguay, todos decimos, bueno, Uruguay avanza rapidísimo. Compró 5 millones, recibió casi 2 millones, 1,85. Mirá Japón. Japón es un caso emblemático. Puso la billetera, salió a comprar vacunas a lo loco y recibió muy poquitas. Y Estados Unidos sí, Estados Unidos obviamente está avanzado, ya recibió la mitad de vacunas que necesita para su población, pero compró 700 millones.
La recepción, la distribución de vacunas de los laboratorios lo tienen totalmente congelado y complican a varios países y a varios gobiernos que se han a lo largo de este tiempo comprometido con sus sociedades y han dicho, bueno, vamos a vacunar tanto, bueno, se demoran los planes de vacunación. Bueno, enseguida vamos a estar con Rosario Yerdi, que tiene un anticipo exclusivo de información. ¿Puedo saber el título, Rosario? Sí, se definieron las medidas restrictivas recién en una reunión en la que participó Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, con el ministro de Transporte, Mario Meoni, y la secretaria de Salud y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra. O sea, tenemos nuevas medidas. Atención, sí. Esto es anticipo exclusivo de este programa. Tenemos las medidas que se van a tomar en cuanto a restricciones de argentinos en el exterior, ¿verdad? Exactamente, las medidas que se acaban de definir hace instantes en la Casa Rosada, que van a empezar a regir a partir del fin de semana, desde el fin de semana, y se restringirá el movimiento turístico y desde el exterior. Digamos, ¿tenemos algún anticipo de cómo sería? Sí, los argentinos, lo adelantábamos la semana pasada, el modelo Canadá, los argentinos que ingresen del exterior van a tener que pagar el testeo. Sí. Esta es una de las decisiones que se tomó en esta reunión. Van a definir en las próximas horas medidas complementarias para las restricciones de ingresos de los argentinos, en especial de los brasileros. ¿Se sabe cuánta cuarentena se va a imponer en estos hoteles? Todavía no se definió la cuarentena, se definió que las medidas van a empezar a regir desde el fin de semana y dice, se restringirá el movimiento turístico hacia y desde el exterior en el fin de semana largo de Semana Santa. Las medidas quieren que estén para el fin de semana, la semana de Semana que es la semana Santa. que viene. Sí. Ayúdame, yo no me acuerdo cómo se llama. Jueves primero y viernes 2 de abril. Eso, jueves 1 y 2 de abril sería el momento de donde empezarían a aplicarse las restricciones para el Brasil. Sí, y también las autoridades provinciales, algo que se definió en la reunión la semana pasada, van a implementar medidas para realizar un seguimiento exhaustivo de los ciudadanos que arriben con COVID positivo para el cumplimiento de la cuarentena. En instantes vamos a ampliar esta información exclusiva que anticipamos aquí a las 21:17. Ya están definidos, a partir de la Semana Santa, los viajeros al Brasil van a tener que pagar sus test y habrá un sistema de... ¿Sí? ¿Dije bien? Todos los viajes de cualquier parte del mundo se pagan sus test. Sí. Va a haber más restricciones incluso para los brasileros. Hoy se cumple un aniversario de la empresa de agua potable de Argentina, AISA. Está su titular, que es Malena Galmarini. Malena, buenas noches, soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bueno, encabezó el acto el propio presidente de la Nación de este aniversario, ¿verdad? Sí, la verdad que un honor que estuviera el presidente de la Nación, que estuviera el ministro Gabriel Catopodis, que vinieran todas las intendentas y los intendentes de todas las jurisdicciones. Si bien no pudieron estar Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, hablé con ambos, los dos tenían intención de venir, por distintas razones no pudieron, pero para mí era importante que tuviéramos este encuentro. Por supuesto, por la pandemia no pudimos juntarnos con el corazón de la empresa, que son las trabajadoras y los trabajadores, pero era necesario juntarnos y hacer un resumen, un raconto de todo lo que hicimos, a pesar de la pandemia, durante el 2020 y el 2021, de lo que va del 2021. Así que con mucha alegría es una empresa que está trabajando mucho, que no solamente lleva agua y cloacas a nuestros vecinos, sino que genera empleo genuino, directos, indirectos. Con las obras que tenemos en marcha son alrededor de 30.000 puestos de trabajo, Luis. Así que para nosotros es más que 15 años, ¿no? Es todo lo que AISA puede hacer por nuestras vecinas, por nuestros vecinos. Malena, la decisión del gobierno es sostener las tarifas sin aumentos. ¿Todo el 2021 para los que tienen el servicio de AISA no van a recibir aumentos? Por ahora lo que nos están diciendo es que están evaluando cómo hacer. Sí, lo que han tomado la decisión es que no se deben mover las tarifas en tanto y en cuanto no se puedan pagar. Tarifas que pasan por encima los salarios de los trabajadores, de las trabajadoras, son entonces tarifas abusivas. Por supuesto, en el caso de agua es una tarifa que está muy retrasada desde hace muchísimo tiempo. Está congelada la tarifa desde antes de la asunción del presidente Alberto Fernández y es un servicio caro, complejo, para mucha gente. AISA tiene dos servicios, el agua potable y el saneamiento cloacal. Hace toda la cadena de producción, es decir,
Nosotros tomamos el agua cruda desde alguna fuente de agua, sea agua superficial o acuífero, la potabilizamos y la enviamos por la red hasta las casas y hacemos lo mismo, pero a la inversa, con el líquido cloacal. Es decir, es un servicio muy difícil, muy caro, muy complejo, pero esencial. Dándole el valor que tiene este servicio esencial con un Estado cerca, creemos que lo que hay que hacer es mantener las tarifas en tanto y en cuanto nuestras usuarias y usuarios no puedan pagarlo. Es decir, sin embargo, también debo decir que hoy la tarifa tiene, Luis, la tarifa tiene, no es exactamente un subsidio, pero por transferencia del Tesoro Nacional, la tarifa de AISA tiene un 75% de componente de transferencia del Estado Nacional. Es decir, de la factura de agua que vos, yo, cualquiera de los usuarios que le llega, el 75% lo estamos pagando todos y todas a través de los impuestos con la transferencia del Estado. Quiero decir, en el horizonte inmediato estamos en marzo, quedan 9 meses de este año, ¿no están previstos aumentos de tarifa de AISA? Por ahora nosotros no tenemos previstos los aumentos, si bien el gobierno anterior nos había dejado un cuadro tarifario que era muy regresivo, que era en 3 meses el 50% de aumento en todas las tarifas, sin importar ni cuánto es tu ingreso, ni dónde vivís, ni cuál es el barrio en el que está tu casa. Nosotros eso lo retiramos del ente regulador, hicimos una nueva propuesta que estábamos precisamente debatiendo con el ente regulador, con la Secretaría de Recursos Hídricos, luego del 1 de marzo y del anuncio del presidente de la Nación de mandar un proyecto de ley al Congreso pidiendo entrar en emergencia en los servicios públicos. Toda esa negociación, todo ese debate, todo ese intercambio quedó frenado esperando la decisión del Poder Ejecutivo y lo que acepte o sancione el Poder Legislativo. Déjame sacarte un segundo la cuestión de AISA en este día y hablar un poco de política. Vos sos una mujer de tradición política. Da la impresión que se ha lanzado una campaña para estas elecciones que se van a cumplir en el viejo estilo de la Argentina. No importa el origen, otro día lo discutimos, que es la grieta, es nosotros o ellos, es esto o es el caos. ¿Cómo vivís este momento? A mí no me gusta. Yo no me siento cómoda en la grieta. De hecho, te decía recién, estuvieron los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron los intendentes de Juntos por el Cambio, sus funcionarios. Nosotros no paramos ninguna obra. Las 745 obras que tenemos hoy en marcha, ya sean de extensión de red o de mejoramiento y mantenimiento de la red existente, están distribuidas en las 27 jurisdicciones que AISA tiene dentro de la concesión. Yo no creo en eso. Yo creo que el momento electoral es el momento electoral. Creo que cada uno tendrá que dar las mejores noticias que tenga para dar, las mejores propuestas que tenga para dar, pero que tenemos que saltar la grieta, tender puentes, construir redes, digo, alegóricamente a lo que nos toca en AISA, y así entre todos reconstruir la Argentina. Me gustaría, durante la discusión respecto de vacunaciones anticipadas, surgieron nombres de tu familia. Me gustaría conocer, porque no hemos hablado desde entonces, tu opinión respecto a la vacunación que se hizo de integrantes de tu familia. Mirá, mi mamá, mi papá se inscribieron en la vacunación en la app de la provincia de Buenos Aires cuando todavía no existían en otros lugares. Se inscribieron cuando todavía nuestros vecinos y nuestras vecinas le tenían desconfianza no solamente a la vacuna, sino a todo el sistema de vacunación. Mi mamá más es médica, mi papá tuvo una intervención quirúrgica el año pasado del corazón, que por supuesto nadie sabe, porque no tienen por qué saber, porque no es un problema público, y por eso fueron convocados en aquel momento a vacunarse. Por supuesto que nosotros debatimos si debían hacerlo o no, pero tienen 70 y 80. Entonces, están en las mismas condiciones. No así, ni yo, ni mi marido, que no somos grupo de riesgo. A pesar de que estoy todo el día en la calle, a pesar de que no hice un día de cuarentena, creo que hay un montón de bonaerenses que están en la misma circunstancia en la que estamos Sergio y yo, y además, en mi caso, mis trabajadores y trabajadoras. Yo no voy a vacunarme en tanto y en cuanto no estén vacunados mis trabajadores y trabajadoras que están todo el día en la calle, que no pararon un segundo. No se habla mucho
de los médicos, del personal de salud, ahora del personal docente. Se habla mucho de quiénes son esenciales o no. Mirá, el año pasado, en el peor momento de la pandemia, tuvimos unos días que estuvimos a punto de no tener cuadrillas para resolver si se rompía un gran conducto, esos caños que surge a borbotones el agua. Entonces yo considero que mis trabajadores, aquellos que están en la calle, que están en las cuadrillas, que están construyendo redes o que están cuidando el servicio, deben vacunarse cuanto antes. Así lo charlé con el viceministro de la provincia de Buenos Aires por enero, y en cuanto tengan la posibilidad van a enviarnos las vacunas para que nuestros trabajadores y trabajadoras estén vacunados. Gracias por atendernos, Malena. Buenas noches. No, un beso. Gracias, Luis. Hasta luego. Reiteramos una información que es un anticipo exclusivo de este programa respecto de las personas que a partir de la Semana Santa próxima salgan al exterior tendrán nuevas restricciones y requisitos a cumplir. Rosario. Sí, por ahora los que quieran regresar a la Argentina, incluso que quieran salir de este fin de semana y de regresar más tarde, van a tener que pagarse los testeos. Recordemos que ahora el turista que viaja tiene que testearse 72 horas antes de tomarse el vuelo, pero por los problemas que había con testeos falsos, con COVID positivo al llegar a la Argentina, se definió que ahora también se tienen que hacer un PCR al arribar a la Argentina y va a tener que ser pagado por el viajero. O sea, llego a Ezeiza de cualquier destino del planeta por cualquier motivo, laboral, turístico, familiar, y me hago un nuevo PCR. Vengo con el PCR con el que abordé, claro, pero me toca hacer un PCR en la aduana en Ezeiza. Exactamente, tenés que hacer un PCR. Se estaba definiendo porque el modelo Canadá que se estaba evaluando era también la permanencia en hoteles a cargo del turismo. Por ahora lo que se definió hace instantes en la reunión que encabezó Santiago Cafiero con el ministro Mario Meoni, con la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, es que los gobernadores tengan en cuenta un control más estricto de las cuarentenas y no se definió por ahora que se envíen a hoteles a los turistas. Esto se va a terminar de definir en las próximas horas porque va a regir a partir de este fin de semana y sobre todo es para restringir el turismo en Semana Santa. Sí, claro, la gran duda estaba respecto al tema de qué pasa, a quiénes mandamos a hotel, a los que dan positivo, a todos, esperamos una ventanita de 48 horas a ver si luego da positivo. Son todos detalles que se tienen que ir definiendo porque aparte es atípico, es una situación que en principio no se cerraron todavía las fronteras definitivamente, pero el híbrido de alguna manera deja la ventana abierta que pueda entrar una cepa. Hasta ahora hay suspensión de vuelos a Brasil del 70%. Lo que se definió en esta reunión es aún tener más restricciones con Brasil. En las próximas horas vamos a ver cuáles son las nuevas restricciones con Brasil, que hay 7.000 turistas ahora argentinos en este país. Recordemos lo que nos decía ayer Jorge Hefner y lo que... investigando tanto en la radio como aquí veíamos en el Canadá. En Canadá lo que sucede es, vos llegás igual que en la Argentina, con un PCR que te hiciste en el lugar de destino. Te hacen un nuevo PCR y quedás cuanto menos 3 días encerrado en un hotel a cargo tuyo. Bien caro. No recuerdo la cifra. $500 por día. $500 por noche te cobra el hotel. Y aparte, si te da positivo, te obligan a quedarte 7 días más. Si te da negativo, te vas a tu casa. Con lo también a cargo del turista. Pero vemos este mapa que nos va a ayudar también a entender lo que va a pasar. ¿Cuándo rige el PCR a cargo mío? A partir de este fin de semana. O sea, dentro de 3 días. Sí, este fin de semana y sobre todo justamente es para Semana Santa. ¿Qué es este mapa que estamos viendo? Estas son las fronteras, los pasos de frontera que tiene la Argentina, para que entendamos lo difícil que es controlar los pasos de frontera. 158 pasos de frontera tiene la Argentina. 16 provincias tienen límites con otros países de la Argentina y esta es la mayor preocupación. ¿Qué es lo que pasa con las fronteras terrestres, sobre todo, que las fuerzas de seguridad muchas veces no llegan a controlar? Claro. ¿Por qué en rojo y por qué en verde? Hay algunas que son pasos terrestres, hay otras que son pasos con... Por ejemplo, en Uruguay, el rojo es el auto, acá me de cerca, estoy complicado para verlo, en la pantalla. Pero claro, todas estas son las fronteras que tenés que 158. Controlar, ¿no? Las fuerzas federales tienen que controlar 158 fronteras. Se había hablado con los gobernadores de reforzar estas fronteras. Ahora, la reunión fue hace unas horas. Los gobernadores son los que tienen que pedir el refuerzo de las fronteras? ¿Cuántos gobernadores lo pidieron hasta ahora? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. O sea, después de la reunión que mantuvieron con el gobierno nacional, por ahora ningún gobernador
pidió, que es el que tiene que decir, bueno, necesito reforzar determinados pasos fronterizos, ningún gobernador por ahora pidió más personal para reforzar esta frontera. Bueno, una de las provincias que tiene gran cantidad de pasos fronterizos, bastaba verlo en el mapa, es Mendoza, precisamente, que tiene pasos a Chile, muchos. Esta niña, alguien que fue gobernador de la provincia de Mendoza y senador de su provincia, que es Julio Cobo. Senador Cobo, soy Luis Novarecio, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Un gusto, buenas noches. Se lo pregunto como ex gobernador y representante de su provincia, ¿debería cerrarse totalmente el paso con Chile? ¿Qué actitud debería tomarse? Bueno, convengamos que el paso con Chile está siendo transitado por la gran cantidad de cargas que se transporta y hay una logística muy bien preparada. El 70% del tráfico comercial a Chile pasa por el paso Cristo Redentor. El gobernador ha pedido la apertura del turismo bajo ciertos controles. De todas maneras, todos estamos muy atentos porque la evolución de la emergencia sanitaria y los casos están aumentando, aún en el mismo Chile, que lleva un gran porcentaje de vacunados, pero hay aumento de casos. Así que siempre está el reclamo porque hay siempre un intercambio muy grande entre argentinos y chilenos en Mendoza. Pero bueno, somos conscientes que la situación está complicada. El gobernador ha tenido una reunión el día de ayer también con el presidente y se está a la espera de las definiciones que se van a tomar. Muchas tienen que ver con lo que comentaban ustedes, ¿no? Claro. PCR, aislamiento por ahí en algún hotel o en la casa, si es familiar de acá de Mendoza o del país, ¿no? ¿Siente que el gobierno, a un año exactamente de empezar a tomarse medidas, modificó el modo de tratar la situación epidemiológica? ¿Está consultando el resto del arco opositor? ¿Están trabajando de manera en conjunto o siente que sigue siendo unilateral la decisión? No, cambió radicalmente, inclusive la postura de los infectólogos, ¿no? que asesoraban al propio presidente, ya no aconsejan cuarentenas largas, hay apertura de los ciclos lectivos, el ciclo escolar, algo que se reclamaba y que tampoco el gobierno al principio a través del Ministerio de Educación cedía. Y ahora hay una mayor autonomía en las provincias, pero bueno, se tiene que unificar de alguna manera un criterio nacional con las características propias que por ahí puede tener cada provincia, si es limítrofe o no, eso le da características particulares para el tratamiento de los temas. ¿Es de los que creen que el 1 de marzo el presidente se cristinizó? Ya viene cristinizado de hace tiempo, ¿no? Y creo que terminó de perder una oportunidad de construir su propio liderazgo, su propio poder, que lo tiene que tener todo el presidente. El presidente tiene que ser la figura de mayor poder en nuestro país. Y lo perdió con la designación del nuevo ministro de Justicia, ¿no? ¿Usted cree que perdió una oportunidad? El perder nada menos que una persona de su conocimiento personal como Lozardo y la llegada de Soria, que me gustaría que lo definiera, es la demostración de una pérdida de poder? Sí, porque bueno, todos saben que la exministra respondía a él. Siempre cuando uno llega al gobierno trata de repartir los cargos proporcional al espacio que representa. Pero hay gente que se representa al propio presidente, son sus propios hombres de confianza, ¿no? Con el caso de Vitovelo, Lozardo, eran hombres y mujeres de su confianza. Y convengamos que la figura de Martín Soria no responde directamente al presidente. Lo va a respetar seguramente por la investidura, porque es un secretario de él, pero bueno, es distinto colocar un hombre del propio riñón, como se dice en política, y sobre todo en un tema que ha pasado a ser el eje central del gobierno, ¿no? La justicia. Cuando hay otras prioridades, digamos, sin perjuicio que todos queremos una justicia más eficiente, mejor, que funcione con independencia, como equilibrio entre los tres poderes. Pero bueno, los temas económicos, los temas de seguridad mismo, hay un montón de prioridades de empleo, de deuda, bueno, están en otra escala, ¿no? Que el tema de la justicia como la está planteando el gobierno. Quiero abrir a la mesa, pero pensando un poco en el sector del que forma parte, Cambiemos. ¿Cree que Macri debe jubilarse de la aspiración a ser presidente de la Nación?
Yo no sería tan terminante, ¿no? Lo que sí creo que, mire, el líder no es aquel que suma seguidores, sino que forma nuevos líderes. Él tiene la posibilidad, hay mucha gente dentro del espacio, además del PRO, en otros espacios como nuestro partido, que creo que merecen una oportunidad y él puede ser un catalizador de esas oportunidades. Pero bueno, en Argentina es muy dinámica la política, entonces jubilar a alguien no creo que sea correctamente el término que se puede utilizar y más con los antecedentes que hay en nuestro país. Sí, Nacho. Sí, senador Cobos, le quiero consultar. A usted le tocó ser vicepresidente de Cristina Kirchner y recibir en ese momento un fuerte embate del kirchnerismo duro y tengo entendido, obviamente, siguió hasta cumplir su mandato, pero realmente la pasó bastante mal por los pedidos o por las presiones que recibía en ese momento. ¿Qué cree que puede estar padeciendo Alberto Fernández en este momento cuando desde sectores del kirchnerismo duro le cuestionan a su ministra o le critican funcionarios o funcionarias que eligió él y que le responden directamente a él a diferencia de otros? La diferencia es que cuando uno es vicepresidente, puede coincidir o no, sobre todo en nosotros que también era un frente de distintos partidos. Pero un cuestionamiento de abajo hacia arriba y donde el presidente tiene el poder para ejercerlo, el problema no es de la vicepresidenta, el problema es del presidente de la Nación. El problema es del presidente de la Nación, dice usted, por no imponerse. Se nos congeló. Quedó congelado. Ahí está. Sí, ando con muy baja señal. No, les decía que el problema no es de la vicepresidente de la Nación, sino del presidente de la Nación, que él tiene todo el poder para ejercerlo, ¿no? Que no se impone. Y ubicar en su rol a la vicepresidenta. La tiene que ubicar. Exactamente. Sí, Al principio era como un tema de saldar una deuda, un compromiso. Y yo se lo dije a uno de sus colegas, le digo, mire, esto ya está saldado, convengamos que es ella la que lo postula, pero tampoco ella ganaba sola, ganaba si ella hubiera sido candidata a presidenta. Entonces, bueno, cada uno obtuvo lo mejor para que la gente sumara confianza y los votara, pero ahora es el presidente y tiene que actuar con la responsabilidad y con el poder del presidente. Cobos, esta elección se mira en la provincia de Buenos Aires. ¿Para usted tiene que ser la candidata María Eugenia Vidal y por qué? Mire, porque me parece una figura relevante, una figura que todavía mantiene un alto grado de aceptación en la sociedad. Y bueno, por ahí escucho que prefiere reservarse para el 2023, pero acá necesitamos jugar todos los partidos, ¿no? Y hay que exponerse y hay que asumir la responsabilidad. Yo no veo otra figura que pueda competir con un gobierno que concentra mucho poder en los distritos, digo en las intendencias. Siempre el que gobierna tiene la posibilidad de sumar más adhesiones, dependerá también de la gestión de gobierno, pero para la oposición es necesario buscar una figura de peso específico importante y me parece que María Eugenia Vidal, acompañada por otros dirigentes, tanto del PRO como del radicalismo, pueden conformar una lista interesante para que la ciudadanía los pueda respaldar y de ahí iniciar un camino con mira al 2023. Senador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un gusto, Luis. Hasta luego. Hasta gracias. luego, que se ven. Hay una información urgente ahora. Sí, la de los testeos. Allanan en este momento una empresa de turismo acusada de haber gestionado los PCR truchos de los grupos de estudiantes que viajaron a Cancún y llegaron a Argentina. Recordemos que fueron detectados análisis que habían sido fraguados y esto generó inmediatamente una denuncia penal que puede traer consecuencias severas en el caso de que se pruebe que hay propagación de la enfermedad, Martín. Pero se está allanando a esta hora Moon Travel, la agencia de turismo
que está acusada por haber hecho los hisopados truchos. Es una denuncia que en su momento presentó la Dirección Nacional de Migraciones en los tribunales de Comodoro Pi, que se sumó a otra denuncia que también había presentado Migraciones, por lo que entendían era información que las personas que volvían del exterior fraguaban en sus declaraciones juradas para poder ingresar. La más fuerte tenía que ver con estos PCR falsos. 41 chicos volvieron de Cancún con estos PCRs adulterados, quedaban negativos, pero después se determinó que en rigor sí tenían COVID-19 y por eso lo que seguramente en este procedimiento de la justicia se está buscando es información para determinar si fue un caso aislado o si en rigor esto era una forma de operar que tenía la empresa que además de vender el viaje, también te daba el PCR falso para que puedas volver sin problemas. Bueno, a propósito de PCR, esta modificación, reiteramos que en anticipo fue dada aquí en este programa por Rosario Ayerdi. Les contamos que a partir de este fin de semana, toda persona que viaje, incluso los que están y que no sabían que esto iba a suceder, ¿qué hablamos? ¿De 7.000 pesos más o menos? 6.000, 7.000 pesos. Toda persona que esté en el exterior e ingrese a la Argentina va a tener que hacer el PCR y pagarlo en ese momento. Pagar el PCR que se tiene que hacer cuando llegue a la Argentina, además del PCR que se tiene que hacer antes de subirse al avión, 72 horas antes. Pregunta, ¿el PCR que se hace en Ezeiza es de resultado inmediato? No, seguramente van a tener que arbitrar los medios en estos fines de semana, porque lo que se hacía en Ezeiza hasta ahora era, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, que hacían... había unos trailers ahí puestos, ¿no? Podían tardar hasta 72 horas. Sí, pueden tardar algunas horas, por eso se está hablando con los gobernadores cómo sigue la cuarentena en caso de no tener el resultado inmediato. Claro, digo, o sea que haces PCR y te vas a tu casa. No hay ningún confinamiento en ningún hotel hasta ahora. Alberto Fernández pidió que haya confinamiento en un hotel. El problema, lo contábamos ayer, de la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, es que estaba viendo si legalmente se podía implementar esto y cuántos días. Hoy, cuando llegás a la Argentina, tenés que hacer 7 días de cuarentena porque tenés el PCR 3 días previos. En realidad son 10 días de cuarentena. Digo, ¿cuál sería el impedimento? En el inicio de la cuarentena, en la ciudad de Buenos Aires, se obligaba a la gente a estar en hoteles que en ese momento pagaba el gobierno de la ciudad. Hubo 2 personas que fueron a la justicia y presentaron un amparo para decir yo no quiero estar en el hotel. Y la justicia avaló la decisión del gobierno de la ciudad de sostener y que era una medida legal y que la gente en el estado de pandemia y crítico sanitario que estaba debía cumplir con esa disposición. Eduardo López, uno de los médicos más conocidos que integra el comité de expertos de infectólogos. Eduardo, soy Luis Novarecio, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Bien, estamos acá a toda la mesa. Gracias. Estamos acá enterándonos que ahora el gobierno va a exigir un nuevo PCR obligatorio a todo el mundo, pagado por el turista que haya salido al exterior. Y ahí la pregunta es, ¿alcanza o habría que hacer algún tipo de confinamiento en hoteles? Yo personalmente creo que había que agregar confinamiento en hoteles. Lo voy a explicar por qué. En general, el periodo de incubación de la enfermedad tiene un mínimo de 2 días. Quiere decir que cuando usted puede venir con una PCR negativa y en los viajes cortos va a seguir siendo negativa. Un viaje de 2 horas y media no va a cambiar mucho la PCR, puede cambiar un poco. Obviamente que la PCR acá va a obviar el truchaje que se pudo haber hecho en otros países. Pero lo correcto, digamos, lo óptimo sería 7 días en hoteles, diríamos por lo menos 5 en hoteles, para confirmar de que el individuo no desarrolla síntomas, dado que la PCR es una foto. Yo creo que se va a hacer PCR probablemente por saliva, que es un poco más fácil, no hay que usar hisopado, ¿no? Y utilizar alguna técnica de testeo, como la PCR isotérmica, que son más rápidas que las PCR convencionales. Porque si el individuo tiene que esperar 24 horas para el diagnóstico, estamos perdidos como método. Lo que hay que usar son esas PCR isotérmicas. ¿Vio cómo está usando? Voy a usar un nombre comercial. Buquebus. Cuénteme cómo es. Bueno, usted va antes, ¿no? 2 horas, 3 horas antes. Lo hisopan ahí mismo, en el área central, y antes de subir ya tiene el diagnóstico. Entonces, por ahí uno puede utilizar esa técnica, decirle, bueno, esperen 2 horas, o 2 horas y media, 3 horas, y tienen el diagnóstico, ¿no? Y es una técnica muy, muy aceptada y que se puede usar perfectamente. ¿Y está a disposición en la Argentina? ¿La técnica esta está a disposición en la Argentina? Yo creo que PCR isotérmica ya está a disposición en la Argentina, sí.
Diríamos, no sé cuánto es la magnitud de la capacidad de poder responder, pero si uno va a restringir mucho la frontera, no va a venir tanta gente del exterior, ¿no? Diríamos, en ese aspecto uno puede manejarlo. Ahora, si no, hay que hacer el modelo, guste o no guste, que lo que hace Canadá y lo que hacen varios países de Europa, diríamos que cuando uno llegaba también tenía que hacer confinamiento en hoteles. Recuerden al expresidente Macri que tuvo que hacer confinamiento en hoteles en París, ¿no? O sea, me parece que esto no es una medida odiosa, sino se lo voy a preservar una problemática importante que son las variantes de cepa de alta transmisibilidad y algunas de ellas, como la cepa Manaos, evade el sistema inmune de alguna manera. Y no nos olvidemos, quiero dar una noticia que quizás se difundió poco. Hoy Uruguay confirmó que tiene varios departamentos con circulación comunitaria de la cepa Manaos y uno de ellos es Fray Bentos, puente por medio con Argentina, ¿no? Acá me está apuntando un colega suyo, el doctor Roberto de Bag, que la técnica isotérmica se llama NeoKit, la del CONICET, y está disponible ampliamente. O sea que podría utilizarse, como usted dice, hacer llegar al pasajero que viene del exterior a una sala en particular, hacerle el test, que se esperen las 2 o 3 horas hasta saber si es negativo y positivo. Y ahí lo que pasa es que si da positivo, habría que tener, dice usted... Tiene que ir a cuarentena sin ninguna duda. ¿Dónde implementaremos la cuarentena? Va a depender, pero yo personalmente creo que habría que avisarle que se tienen que pagar los hoteles. Claro. Un individuo que llega positivo del exterior en un momento de pandemia tiene que pagarse los hoteles. Yo no le veo mucha alternativa. La otra posibilidad es generar un sistema de georreferencia, diríamos, para saber dónde el individuo está, ya sea por teléfono o ya sea algún otro mecanismo. Pero me parece, la llamada telefónica no sirve. No sirve. Eso está demostrado. No sirve, por supuesto. No sirve. Es muy difícil uno con la llamada telefónica darse cuenta si está en la casa o está paseando, ¿no? Obviamente. Esto todavía no está dispuesto, Rosario. Difícil, no, le quería decir, doctor López, que lo que informamos es sí el PCR obligatorio, no el confinamiento en hoteles. No, y sobre todo de la reunión que transcurrió hoy en la Casa Rosada, lo que dejaron trascender es que además las autoridades provinciales van a implementar las medidas para realizar un seguimiento exhaustivo de los ciudadanos que arriben con COVID. Es decir, por ahora tienen que ser las jurisdicciones, los gobernadores, los que controlen esta cuarentena. No hablan todavía de hoteles. Llegás a Ezeiza, tenés COVID positivo y te vas a Jujuy en auto, en colectivo, en lo que fuera. O sea, es más, podés abordar... Me parece que sería... ¿Cómo hacer para un señor que va a Jujuy, que tiene PCR positiva, que usted tiene que aislarlo? Va a tomar el avión y va a llegar a Jujuy en avión. Sí, se tiene que aislar a todo el avión además. No es solamente ese pasajero que va a dar positivo. No, me estoy refiriendo... Un señor da positivo, Rosario, en Ezeiza. Destino final, Tucumán. ¿Cómo se traslada a Tucumán? No, claro. Ahora, la acotación que hace Rosario es muy válida. Imagínense que viene un vuelo con 100 personas desde Brasil. Dan 2 positivos. ¿Hay que aislar a todo el pasaje o a los próximos? No, en general se trata de aislar a los próximos, no todo el pasaje. Eso se ha visto. Exacto. 2 filas para adelante, 2 filas para atrás. 2 filas para atrás. Sí. 2 filas a la redonda, exactamente. Porque se ha visto que en realidad hay filas que diríamos que usted no contagia. Pero, sí, pero hoy los vuelos, por las cancelaciones que hay, están viniendo llenos. O sea, esas 2 filas no se están respetando. Bueno, está bien, perfecto. Yo lo que digo es, una cosa es aislar en domicilio a gente de Capital Federal y quizás conurbano. No es tan sencillo cuando usted tiene que es un traslado a otras provincias. Por eso yo insisto que va a haber que mirar muy bien este tema, ¿no? Para estar seguro. Yo creo que es realmente una medida excepcional. Yo estoy de acuerdo, quiero aclararles, porque realmente la cepa Manaos está circulando muy fuerte alrededor nuestro y creo que eso hay que evitarlo, ¿no? Y junto con esto tenemos que aumentar la vacunación. Yo le voy a dar un pequeño informe. Tenemos vacunados adultos mayores 1.300.000. Nos faltan vacunar más o menos 6 millones. Así que creo que ese va a ser el próximo esfuerzo que va a tener que encarar Argentina para
tratar de que el adulto mayor llegue al invierno lo más vacunado posible. Gracias, Doc, como siempre. Le dejo un saludo. No, muchas gracias y agradecerle a Debas que me agregó la marca del kit. Ahí estamos. Que siga usted bien. Pequeña pausa y enseguida volvemos. Dos opciones para plantearles a la mesa. Estoy hoy con un pasaje para irme al exterior en los próximos días. ¿Voy a poder viajar? Vas a poder viajar. Sí. Tenés dólares. Si tenés mucha plata para después pagar. Bueno, te doy opciones. Me voy a Brasil. Bueno, la idea es restringir aún más los vuelos a Brasil. Ya están restringidos en un 70%, por lo cual podés viajar, pero veremos si el vuelo que tenés de regreso va a salir y cuándo. Me voy a Madrid. Podés viajar. Puedo viajar. ¿Tengo alguna restricción en particular? Nada. Tengo que abordar con un PCR lo que me pida el país de destino. Estoy en Madrid. Quiero volver a la Argentina. Volvés con el PCR 72 horas antes y cuando llegás a la Argentina te haces un nuevo PCR. Me voy a mi casa. Por ahora Ni. te vas a tu casa. Ahora, A esta cuando hora. es 23 de Sí. marzo a las 21:58, me voy a mi casa. Sí. Fin de semana puede cambiar esto. El fin de semana la idea es que, aunque sea los PCRs, empiecen a funcionar en E6, en el regreso. Hay que ver si en los próximos días puede cambiar. Los veo a los dos caballeros haciendo gestos mientras Y hablan. por esto que planteaba López y algunos infectólogos, ¿no? de la ventana de la incubación del virus, si el PCR te da negativo, si después no podés efectivamente tener el virus. Claro. Alguna medida más va a haber. Yo Vos decís creo que esto no sí. queda acá. Sí, no queda. Que va a haber alguna Esta otra es medida. una primera medida, pero va en ese sentido, ¿no? Sí, igual Lo que creo decís. que logísticamente no sé si debe ser fácil tener hoteles para todas las personas que vienen del exterior. ¿Dónde las alojás? ¿Cómo las Buena alojás? pregunta. Las ¿Cuántas? Claro. ¿Los comparten con otras personas que están en ese mismo hotel? Los que tienen chicos, van con los chicos los pueden dar a a otros familiares ¿Y para que por los qué? cuiden. ¿Por qué sería el Son motivo? 27.000 personas, Bueno. 27.000 turistas en realidad y 127.000 argentinos fuera del país. 27.000 son turistas, por lo cual deberían volver en las próximas semanas. La pregunta para mañana es qué capacidad hotelera, por ejemplo, tiene operativa la Ciudad de Buenos Aires, porque hay muchos hoteles que están Y cerrados. provincia. Señores, gracias a Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz, a Salón Berlín, que es mi barbería, la de Martín Angulo y la Noche Ortelli, y a la gente que luquea a Rosario Yardi, que cada vez está más bonita. Estos dicho esto, se quedan con Mangel, luego con mi amigazo Babi Echecopar. Nos vemos mañana.